Muy buenos días, niños del tercer grado. El día de hoy les habla Miss Midori para desarrollar el área de religión. Y vamos a tratar un tema muy importante. Ya en la clase anterior habíamos hablado sobre la Biblia y su clasificación, si se recuerdan. Muy bien. Ahora vamos a hablar los libros que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento, para lo cual recordaremos primero algunos hechos importantes sobre la Biblia. Dice, ¿en qué parte se divide la Biblia? Se divide en dos partes, recordemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento trata desde la creación y la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento habla desde que se preparan para la venida del Salvador. Muy bien. Recordemos entonces que la Biblia era la palabra de Dios, que estaba formado por 73 libros. El Antiguo Testamento estaba formado por 46 libros. Y si se recuerdan, el relato empieza con la creación del mundo y termina con el anuncio del nacimiento del niño Jesús y nos narra la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Comienza con el nacimiento de Jesús, narra el mensaje y la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Escritos después de morir y resucitar Jesús. ¿Qué nos quiere decir? Que después que murió Jesús hay escritos, ¿no es cierto? ¿Ven? Vamos a ver qué nombre llevan esos escritos después de que murió Jesús. Ahora veremos los libros que conforman el Antiguo Testamento. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También está Josué, Jueces, Samuel, 1 de Samuel, Reyes, 1 y 2, Crónicas, 1 y 2, Esdras, Nehemías, Macabeos, 1 y 2. En los libros didácticos está Ruth, Tobías, Judith y Esther. En los libros poéticos, Isaías, Jeremías, Baruch y Cartas, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En los libros poéticos tenemos a los Salmos, Cantar de los Cantares y las Lamentaciones. En los libros sapiensales están los Proverbios, Job, Eclesiástico y Sabiduría. Ahora vamos a ver qué libros conforman el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, no se olviden que tiene 27 libros. Lo conforman Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Luego tenemos los Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 y 2 de Juan, así como 3 de Juan y Judas. Y al final, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Muy bien, niños, eso fue todo por el día de hoy. No se olviden hacer la práctica que a continuación les voy a dar. Buenos días, niños del tercer grado. Soy Miss Midori para trabajar en el área de religión. La clase anterior habíamos hablado sobre la Biblia. ¿Se recuerdan? Muy bien. ¿Y se recuerdan también en cuántas partes se dividía la Biblia? Respondan a los papitos a ver. Muy bien, se dividía en dos partes. ¿Y cuáles eran esas dos partes? Muy bien, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. Nos vamos a pegar entonces el Antiguo Testamento acá. Y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y el Antiguo Testamento, ¿está bien? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, niños. Entonces, ahora, ¿se recuerdan en total cuántos libros había en la Biblia? Muy bien, 73 libros. También recordemos, por ejemplo, ¿a qué se refiere el Antiguo Testamento? ¿Y a qué o de quién hablaba en el Nuevo Testamento? A ver, vamos a ver en este pequeño gráfico que tenemos acá. Nos dice, El Antiguo Testamento habla desde la creación del mundo y el Nuevo
la nueva creación, después de Cristo. Acá, entonces, en el Antiguo Testamento habla de la creación del mundo, ¿no es cierto? Y del desarrollo del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Que caminan para que al fin puedan fundar el pueblo de Israel. Muy bien. Después de eso, habla ya sobre la llegada de Jesús, los hechos más importantes de la vida de Jesús. Muy bien, niños, sigamos recordando. A ver, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el primer libro? ¿Se recuerdan? Muy bien, el Génesis. Y acá, en el Nuevo Testamento, ¿cuál será el último libro? Muy bien, el Apocalipsis. Muy bien. ¿Y se recuerdan cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Un repaso, 46. Y el Nuevo Testamento, 27. Muy bien, han aprendido mucho entonces en la clase anterior. El día de hoy vamos a ver algunos los libros y su simbología o su abreviatura. Tenemos que conocer, por ejemplo, cómo se abrevia Génesis, cómo se abrevia Proverbios, por ejemplo, Éxodo, en donde se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Samuel, donde se encuentra en el Antiguo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender eso. ¿Está bien? Muy bien, queridos niños. Entonces, ya hemos visto entonces que la Biblia se divide en libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Empezaremos a ver entonces qué libros conforman el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado, también se divide en grupos el Antiguo Testamento, no se olviden. Tenemos el Pentateuco o libros de la ley, ahí se encuentra Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ve? Y ahí con su respectiva abreviación. GNEX, Levítico LV, Números NM y Deuteronomio DT. Continuemos. Luego tenemos los libros históricos o narrativos, donde narran la historia del pueblo de Israel. Ahí encontramos a Josué, Jueces, Ruth y la primera de Samuel. La primera de Samuel. También dentro de los narrativos se encuentra la segunda de Samuel, la primera de Reyes, y vayan viendo cómo se abrevia. La segunda de Reyes, Crónicas, segunda de Crónicas y Esdras. ¿Ve? Entonces, vayan viendo cómo se abrevia. También tenemos los libros proféticos. Acá tenemos los libros proféticos. ¿Ve? Asaías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Y miren detalladamente cuál es su abreviatura. También dentro de los libros proféticos encontramos a Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También encontramos los libros poéticos y sapiensales. Ahí encontramos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y también está ahí el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. ¿Ven? Entonces, todos estos libros, con su respectiva abreviatura, pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Está bien? ¿Cuál es nuestro trabajo entonces?
recordar qué libros están en el Antiguo Testamento y cómo se abrevian. Muy bien, niños. A ver, observen detenidamente quiénes pertenecen al Pentateuco. ¿Ve? ¿Quiénes están dentro del Pentateuco? En el históricos, narrativos, en los libros proféticos y en los libros poéticos sapiensales. Muy bien, queridos niños. Ahora veremos qué libros encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontraremos los evangelios. Evangelio de Mateo, o solamente como Mateo se encuentra, y su abreviación MT, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. También encontramos las cartas católicas. Lo pondremos acá, cartas católicas. Ahí encontramos la Epístola de Santiago, la primera Epístola de San Pedro, segunda Epístola de San Pedro, ¿ve? Primera Epístola de San Juan y segunda Epístola de San Juan. También se encuentran en las cartas católicas la tercera Epístola de San Juan y la Epístola de San Judas, ¿ve? Y el último libro, el Apocalipsis, quiere decir que hay más libros. A ver, vamos a ver entonces ahora las cartas. Tenemos la carta de San Pablo. Ahí tenemos Epístola a los Romanos, primera Epístola a los Corintios, segunda Epístola a los Corintios. ¿Ve? En las cartas de San Pablo son extensas. Tienen que recordar, a ver, les voy a hacer conocer a ustedes para que aprendan que San Pablo no era apóstol de Jesús. ¿Alguien sabía eso? San Pablo era un romano, más conocido como Saulo, ¿ya? Para que aprendan, para que sepan como cultura. A él lo conocían como Saulo y era un perseguidor de los cristianos, es decir, perseguía a los apóstoles de Jesús. Un día le hace una prueba tan grande Dios y lo deja ciego. Lo deja ciego a Pablo y se le manifiesta y le dice a Pablo: ¿por qué persigues a mis hijos? Ellos están cumpliendo la misión que les he encomendado. Y él se vuelve como loco, ¿no? Desesperado porque estaba ciego. Entonces, ¿qué pasó? Le dice que le va a perdonar con la condición de que lo siga, o sea, que se vuelva un seguidor más de Dios. Es así que San Pablo, que era romano, se convierte en cristiano y empieza a seguir, y es un seguidor. Mira cuántas epístolas ha escrito, ¿ves? Cuántas cartas ha escrito San Pablo. Muy interesante esta historia, ¿no? Si desean pueden ver esta película, está en el YouTube, en el internet, está la película de Pablo. Al inicio se llamaba Saulo. Muy bien, niños. Entonces, hemos visto los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Nuestra misión, por lo menos, es aprender siquiera los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y también conocer los libros del Nuevo Testamento. Ya les conté una historia de San Pablo, ¿eh? ¿Qué más pueden contar ustedes? ¿Qué más pueden averiguar? Muy bien, niños, no se olviden que el Antiguo Testamento consta de 46 libros, ¿ven? Y el Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Su misión de ustedes es leer en su casa la Biblia, poco a poco, en estos momentos que tanto necesitamos. Reunámonos con nuestra familia y leamos
empecemos a leer nuestras Biblias, porque es muy importante. Ahí nos puede dar la forma de cómo poder estar unidos, salir de este problema tan grande que tenemos. Y no se olviden de rezar a diario, encomendándose a Dios para que los proteja, a ustedes, a su familia y a todas las personas que quieren. Muy bien, niños, eso fue todo por el día de hoy. No se olviden a desarrollar la actividad que a continuación les dejaré. Hasta la próxima, niños.